soldado. Hoy, bajo el tema Un buen soldado, se entrena en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo repetimos, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse, mis amados. Alabado sea el Señor. Aleluya. Primera y segunda de Timoteo, dos cartas escritas por el apóstol Pablo, dirigidas a un joven pastor. Una carta que está, o unas cartas que están llenas de consejos para este joven pastor. Y cuando llegamos a 2 de Timoteo capítulo 2 y los versículos que hemos leído, esos versículos van específicamente dirigidos a este pastor, porque la intención del apóstol es formar el carácter del pastor. El Espíritu Santo es quien forma nuestro carácter y usa diferentes instrumentos para formar nuestro carácter. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le está hablando a Timoteo y le da dos consejos maravillosos. Y cuando vemos el versículo 3 de esos consejos, me llama la atención cuando él le dice: tú pues sufre. Tú pues sufre. Tal parece que los soldados sufren, pero sí y no. Sí y no. Tienen momentos difíciles. Pero la intención de Pablo a Timoteo es otra. Es formar el carácter de él. Y dice, porque el apóstol Pablo, cuando era joven o en su juventud, el apóstol Pablo perteneció a la milicia. Sí, el apóstol Pablo fue parte de la milicia en ese entonces. Y si usted va al libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3 y el 9, versículos del 1 al 2, en esos versículos usted puede corroborar, esos versículos confirman de que Pablo estaba en la milicia, él estaba activo en la milicia. Ahora, si usted ve el versículo 3 del capítulo 8, dice en específico: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese versículo en particular confirma a qué Pablo se dedicaba como militar. Y en específico se dedicaba a perseguir a los creyentes. Usted ve el versículo 3. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Como militar, ese fue su trabajo. Esa fue la orden que él recibió. Era un veterano. Pero ¿de quién él recibía órdenes? Él, como era un soldado, pero un soldado fariseo. No era simplemente un soldado, era un soldado fariseo. O sea que dentro del mundo eclesiástico, dentro de los diferentes grupos que habían judíos en el mundo eclesiástico en ese entonces, una rama de ellos eran los fariseos. Y los fariseos eran los más legalistas porque eran los que velaban por el cumplimiento de la ley. Ellos querían que la ley se cumpliera al pie de la letra, tal y como estaba escrita.
Entonces, un fariseo que es soldado bajo las órdenes del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. ¡Qué paquete! Un soldado fariseo bajo las órdenes del sumo sacerdote para específicamente perseguir a los cristianos. Pero algo ocurrió. No lo busquen ahora, pero pueden leerlo más adelante en el capítulo 9 del libro de Hechos, los versículos del 1 al 19. Ahí se narra dramáticamente la conversión del apóstol Pablo. Apóstol Pablo ahora, ¿verdad? En ese entonces era Saulo. Ahí en esos versículos de ese capítulo se va a ver cómo se narra, cómo él llega a los pies de Jesucristo. Él estaba camino a una ciudad llamada Damasco. ¿A qué él iba? A hacer lo que él sabía hacer. A perseguir cristianos. Y entregarlos a las cárceles. A hombres y a mujeres que no cumpliesen con la ley como él entendía que había que cumplir. Y él lo hacía de esa manera, los perseguía. Y camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro que precisamente ayer yo le pedí al Señor que le diese a otros creyentes legalistas que tenemos hoy en día en el mundo cristiano. Porque lo que hacía el apóstol Pablo todavía está ocurriendo hoy de alguna manera. Nosotros los creyentes muchas veces somos perseguidos, pero a veces nos perseguimos entre nosotros mismos. Nos perseguimos entre nosotros mismos. ¿Puede creer cosas igual? Sí. Yo quiero que ustedes entiendan que los hermanos bautistas son mis hermanos en Cristo. ¿Están de acuerdo? Alabado sea el Señor. Yo quiero que ustedes entiendan que las asambleas de Dios son mis hermanos en Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que la iglesia, apóstoles y profetas son mis hermanos en Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan que los hermanos de la iglesia de Dios son mis hermanos en Cristo. Y así yo puedo seguir mencionando muchos nombres más de diferentes otras denominaciones y de grupos independientes que honran y alaban al Señor. Y ellos son mis hermanos en Cristo. El problema está cuando queremos imponer nuestras ideas a los demás. Y cuando queremos que el que no haga las cosas como las hago yo o como yo entiendo que se deben hacer, nosotros lo perseguimos. A mí me da vergüenza las redes sociales muchas veces, como yo veo cómo muchos de ellos se atacan unos a otros por diferencias. El apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, guardaba la ley según él. Era un legalista que guardaba la ley y él pretendía que todos los demás la guardasen también. Y como soldado los perseguía hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque lo que va a cambiar nuestra vida y lo que va a empezar a formar nuestro carácter se llama un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hasta que no tenemos un encuentro personal con Cristo, las cosas no van a cambiar en nuestras vidas. El primer paso para que comiencen las cosas a cambiar en nuestras vidas se llama un encuentro personal con Jesucristo. Y él iba camino a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. Y camino a Damasco se encuentra con el Señor Jesucristo. Y específicamente en el versículo 4 dice claramente: y cayendo en tierra, porque dice la Biblia que se le apareció una luz, una gran luz se le apareció. Camina a Damasco. Una luz que se sabía que era la presencia de Dios, porque no simplemente apareció esa gran luz, sino que se escuchó la voz del Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Y dice que cuando tuvo esa aparición del Señor, dice que cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Bendito el nombre del Señor. Un encuentro genuino. Allí no había nadie, solamente Él y el Señor de gloria. Nadie más estaba allí. Nadie pudo manipular la escena. No hubo un ambiente de manipulación. Fue realmente Dios que le salió al encuentro a él y se escuchó la voz del Señor. ¿Por qué me persigues? Yo quiero que usted reflexione bien en ese versículo 4, porque nosotros podemos caer en lo mismo. Y cuando nosotros nos convertimos en creyentes que atacamos a otros creyentes, cuidado, porque nosotros podemos caer en el ¿por qué me persigues? Bendito el nombre del Señor. Nosotros no podemos perseguirnos unos a otros, porque cuando nos perseguimos unos a otros, no estamos persiguiendo personas, estamos persiguiendo al mismo Dios del cielo. Bendita la gloria del Señor. Porque al final del día, el evangelio son las buenas nuevas de que Cristo salva a la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Así que se le apareció el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contesta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿No le parece extraño a usted y raro a usted que el mismo que enseñaba la ley, que perseguía a los cristianos porque no seguían la ley, está preguntando quién eres, Señor? ¿Qué pasó? Conocía la letra, pero no tenía la experiencia del nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hay en el mundo hoy en día así? Personas que tienen el conocimiento, personas que posiblemente sepan más que yo de teología, puro conocimiento, pero no han tenido un encuentro personal con el Señor. Porque quien está persiguiendo la iglesia es una persona que tiene un conocimiento vasto de la ley de Moisés, pero aún así no conocía al Señor. Oh, iglesia del Señor, no basta con saber un par de textos de memoria, no basta con venir a las liturgias evangélicas, no basta con eso. Hay que nacer de nuevo a través de un encuentro personal con Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nosotros tenemos que, cuando el Señor nos ministre, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres conmigo? Porque el Señor nos habla a través de su palabra. En el silencio de la noche el Señor nos habla. Muchas veces nos levanta a orar. Muchas veces nos inquieta. Y nosotros, yo no sé explicar esa parte, pero usted sabe y yo sé cuándo es el Señor el que te está hablando y el que te está inquietando. Y uno tiene que decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? Respóndele al Señor. Cuando sientas inquietud en tu corazón y que tú sabes que viene de parte del Señor, levántate, mira al cielo y pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tú quieres para con mi vida? Alabado sea el Señor. Entonces Saulo le preguntó al Señor y el Señor le contestó, dura cosa te es las cosas contra el aguijón. En ese momento el Señor estaba enlistando a Saulo en la milicia del cielo. Bendito el Señor. Ya no iba a perseguir más cristianos. En ese momento, a partir de ese encuentro personal con Cristo, él estaba siendo enlistado en el ejército del cielo. Bendito sea el Señor. Ahora él va a ser un soldado, no de los fariseos. Ahora él no va a ser un soldado que va a estar persiguiendo cristianos para que cumplan con la ley. No, ahora él va a ser un soldado del ejército de Jesucristo, como lo somos cada uno de nosotros. Ahora, mi intención con esta enseñanza es hablar y explicarles qué hace un buen soldado. ¿Qué debe de hacer un buen soldado?
Y en la enseñanza de hoy, un buen soldado debe entrenarse. Debe entrenarse. Debe entrenarse y no debe de parar de entrenarse. El viernes por la noche hablaba con una persona que me pidió consejo. Pues porque va a ser un bombero, va a estudiar para bombero. Y él se está entrenando antes de empezar en la academia. Y yo le dije, te estás entrenando para ir a la academia, en la academia te van a entrenar, pero cuando termines la academia, te tienes que seguir entrenando. Eso nunca para. Me dijo, sí, es verdad, eso me dijeron que constantemente tenemos que estar en entrenamiento. Porque el soldado se debe de entrenar y no parar de entrenar. Es algo constante y permanente. Un soldado tiene que hacer ejercicios. Un soldado tiene que hacer ejercicios. Y como nosotros como creyentes, como soldados de Jesucristo, yo quiero que en este primer punto usted piense, ¿cuáles son mis ejercicios? ¿O cuál es el ejercicio que yo debo de hacer para mantenerme siendo un buen soldado de Jesucristo? Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 10, versículo 17, ahí vamos a ver en ese versículo, como creyentes, cómo podemos ejercitarnos para ser buenos soldados de Jesucristo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe a través de la palabra del Señor. Después que tuve mi encuentro personal con Cristo, después que tuve mi experiencia con el Señor, no quedó ahí. Yo tengo que ejercitar mi fe. Alabado sea el Señor. A través de la palabra de Dios. Por eso Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Yo tengo que tener tiempo para el Señor en su palabra para que mi fe sea alimentada. A través de la lectura, a través de una prédica, a través de un testimonio. Pero yo tengo que ejercitar mi fe en el nombre del Señor. Es la única manera. El Señor en un momento dado dijo en los evangelios, con un poco de fe, ustedes pueden decirle a esa montaña que se mueva y se eche a la mar. No está hablando de algo literal. Es algo simbólico. Está hablando del hecho de que si tenemos fe y confianza en el Señor, nosotros podemos pedir en su nombre y Él se glorifica. Bendito sea el Señor. La fe se ejercita. La fe se ejercita. No es lo mismo yo saber y otra cosa es encontrarme con la realidad y yo vivirlo. No es lo mismo saber que alguien me dice que el Señor sana y se glorifica si tenemos fe. Eso lo voy a poner en práctica cuando me toque a mí. Alabado sea el Señor. Yo como pastor llevo muchos años diciéndole a la gente, explicándole el evangelio de salvación, explicando el evangelio de santificación, explicando el evangelio de sanidad. Pero me he visto frente a la realidad de yo tener fe para vivir, recibir y poner en práctica lo que tanto yo predico. Bendito sea el Señor. Si usted no ha vivido ciertas experiencias, el Señor permite que tú las vivas para ver si es verdad que tu fe está al día. Hace 3 días, ¿verdad, Mayra? No podía hablar por teléfono porque no se quería escuchar.
Y él me llamaba, pero es que no se oye, no, es que no me escucha, no sé qué le pasa al teléfono. No se oye, solamente texto. Entonces tuve que usar una expresión de la jerga que se usa en el mundo de la tecnología. Tuve que rebotear el teléfono. Lo que significa eso. Yo lo que sé es que rebotear significa apágalo y vuelve a prender. Y lo apagué y lo volví a prender. Y empezó a funcionar lo más bien. Gloria a Dios. Hay hermanos que tienen que rebotear la fe. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a la hora de la realidad yo tengo que poner en práctica lo que tanto yo he leído, lo que tanto yo he escuchado, lo que tanto yo predico. Me voy a encontrar con situaciones donde yo tengo que poner mi fe en práctica. La fe se ejercita. Y si usted no coge consejo y no hace lo que dice el Señor, ejercita su fe a través de su palabra, el Señor te va a poner en una situación para que la tengas que ejercitar en el nombre del Señor. Yo quiero que usted entienda que muchas veces el Señor nos pone en situaciones para ver cuán fuerte es nuestra fe en el Señor. Número 2, los soldados. Si quieren ser buenos soldados, tienen que tomar alimentos nutritivos. Alimentos nutritivos, si quieren ser buenos soldados. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El escritor de Hebreo, libro que todo el mundo se lo achaca al apóstol Pablo, y lo digo públicamente, yo pienso que lo escribió Apolo. Aleluya. Él dice, tengo que volver a enseñarle a ustedes el evangelio básico. Llevan mucho tiempo sirviendo al Señor y me veo en la necesidad de volverles a enseñar el evangelio básico. A estas alturas se supone que ya deben ser personas maduras en el Señor. Y tengo que volver otra vez a enseñarle lo básico. ¿Por qué será? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche otra vez y no de alimento sólido. Todo aquel que practica, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Si toda la vida usted va a estar atenido a la leche espiritual nada más y no se preocupa ni se ocupa por crecer en sabiduría en la palabra del Señor, usted no va a ser un creyente fuerte ni un soldado entrenado. No podemos limitarnos simplemente a lo básico. Yo voy a decir algo que va a caer como patada de mula, pero ni modo. Así son los mexicanos, patada de mula. Aleluya. Hay personas que saben simplemente el evangelio de oídas, porque dice la palabra de Dios esto. Entonces muchas veces se creen lo que la gente dice y a veces ni la Biblia lo dice. De ahí es que sale el famoso verso bíblico: ayúdate que yo te ayudaré, dice la palabra, no sé dónde rayo. Aleluya. Y tipo de cosas así. Porque la gente simplemente copian lo que oyen, pero no les consta lo que dice la palabra del Señor. No porque mi mamá me dijo, porque yo crecí así, porque me explicaron, porque yo escuchaba decir. Y muchas de las expresiones evangélicas que usamos, las usamos repetidas de otros, pero no nos consta porque nosotros mismos no hemos ido a corroborar que la Biblia dice eso. Yo tengo que, por mí mismo, tener una rutina
de lectura bíblica que me permite a mí ir creciendo en gracia delante del Señor. Alabado sea el Señor. No se pierda la clase del jueves, porque la del viernes estuvo dura. Los que estuvieron, se repite el jueves. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque yo quiero que usted aprenda la palabra de Dios. No nos podemos quedar solamente en la leche. Tenemos que buscar alimento sólido de la palabra del Señor. Eso es importante, mis amados. Eso es bien, bien, bien importante. Hoy los niños tienen su enseñanza bíblica. Ahí ustedes pueden ver que en el boletín yo pongo qué van a aprender en el día de hoy, qué van a aprender la semana que viene. Porque yo quiero que tengan todo un panorama de lo que es la palabra del Señor, porque así fue que yo aprendí y así yo fui creciendo. Luego empecé a indagar yo mismo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi primer maestro de escuela bíblica fue mi mamá. En la iglesia donde nos congregábamos, mi mamá era la maestra de los niños. Y allí yo estaba aprendiendo lo básico de la palabra de Dios. Y allí aprendí, como nos enseñan a los niños, lo básico. Y está bien, eso está perfecto. Y eso se quedó en mi corazón. Y a medida que fui creciendo, Dios me fue dando otros maestros de la escuela bíblica que me fueron profundizando un poquito más. Hasta que yo tuve que entender que me tocaba a mí, por mí mismo, leer la palabra del Señor. Conocer la palabra de Dios. Entonces, el apóstol está diciendo: tengo que volver a enseñarle lo básico a estas alturas del partido, porque no estamos teniendo alimento nutritivo. Un buen soldado se nutre de la palabra del Señor. Y dice el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ese versículo 14 es una confirmación de que aquel que tiene madurez en Cristo a través de su palabra tiene la capacidad de discernir. El discernimiento es un don espiritual que no todos los creyentes gozan de él. El discernimiento espiritual, no todos los creyentes gozan de esa bendición, de ese don. ¿Cuántos han escuchado la expresión yo de lejos me la huelo? ¿Cuántos han escuchado eso? Cuando tú ibas, yo venía. Eso lo dice una persona que tiene experiencia. Y cuando tratan de cogerlo de bobo en algún tema o en alguna situación, ellos dicen: no, por ahí caminé yo hace rato. Les digo eso para que tengan una idea de lo que representa el discernimiento. El discernimiento. A mí una vez vino un profeta en una iglesia que yo fui a predicar. Y aunque no me gusta decir esto de manera pública, pero ni modo, tengo que compartirlo. No tenía. Yo sabía que no era una persona con discernimiento. Y me llamó. Yo iba a predicar, todavía no había empezado a predicar. Y viene esta profeta y me dijo: eres muy altanero, eres muy orgulloso, frente a toda la congregación. Estaba la iglesia llena de gente. Y empezó a profetizarme: eres muy altanero, eres muy orgulloso. Y yo: Dios mío, ¿dónde me meto yo aquí? El pastor no me va a dejar predicar. Yo estaba avergonzado. Todo eso. Y yo estaba ahí: ay, Señor, yo no sabía qué hacer. Solamente estaba ahí tranquilo. Yo tal vez tenía, qué sé yo, 22 años en ese entonces, 23. Cuando ella terminó de hablarme y de profetizarme, fui y se sentó. Y de repente oigo una persona
corriendo. Y oigo los golpes de los zapatos con la losa del piso. Y llega donde mí y se me para de frente. Y me dice, así te dice el Señor. El Señor dice que eres como una perla preciosa para Él por tu corazón humilde. Entonces yo dije, contra, ¿se peina o se hacen rolo? ¿O soy altanero o soy humilde? Aleluya. El discernimiento me permitió a mí entender que habían emociones envueltas. El discernimiento me permite entender qué me conviene y qué no. Pastor, ¿es malo hacer esto? Pastor, ¿es malo ir a tal lugar? Pastor, ¿es malo ponerme esta ropa? Pastor, ¿es malo hacer aquello? Pastor, ¿es malo hacer lo otro? Y yo pensando en Hebreos 5, versículo 14, el discernimiento te permite saber qué es bueno y qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene. Bendita la gloria del Señor. Pero cuando me preguntan, es porque no tienen ese discernimiento. Tienen dudas y quieren la aprobación de otros o del pastor. Si el pastor les dice, pues no sé, no creo que sea malo o que ya el pastor lo aprobó. El discernimiento, porque un buen soldado se alimenta bien, si es un buen soldado. Número 3, a muchos no les va a gustar esta. Un buen soldado aprende disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad, dice ella, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Entendieron lo que dijo el apóstol? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Cuando nos disciplinaban, al momento no nos gustaba. ¿Cuántas veces te dijeron no puede ir? Y dijiste, mami es mala. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces te dijeron que no? Y tú te enojabas. Al momento, al presente, la disciplina tal no produce gozo, más bien produce tristeza. Pero ¿sabes cuando yo sé que alguien es inmaduro? Cuando sale corriendo. Hoy en día no era como en los tiempos cuando yo me criaba, que la gente, no sé si todavía los tiempos han ido cambiando, la gente aguantaban vara. Hoy en día las redes sociales, como te provee muchas opciones, ya la gente ha ido aprendiendo otras malas mañas que no deben de aprender. Y si usted le llama la atención a un hermano con amor y lo disciplina con amor, ellos se les hace fácil largarse de la iglesia en vez de callarse la boca y decir, Señor, yo quiero aprender, yo quiero saber por qué me lo dijeron. Si el pastor está equivocado, el Señor se lo va a mostrar. Y si el equivocado es usted, Dios se va a glorificar. Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. La gente no aguanta disciplina. No la aguanta. No te conviene eso, mi amado hermano. Eso no es saludable para tu vida espiritual, pero la gente no aguanta, salen cogiendo. Hay chamacas, hay chamacos que se van de la casa, abandonan el hogar, no aguantan la disciplina. No se vayan de la red, sigan escuchando el sermón. Aleluya, le voy a bajar 2 rayas. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, versículo
11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué decimos nosotros después que estamos viejos? Gracias, mami, por los bofetones. Gracias, mami, porque no me dejaste ir. Gracias, papi, por aquello. Pero ¿cuándo dimos gracias? Años después. Tiempo después. La disciplina produce frutos. Frutos que demuestran que estamos siendo ejercitados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Concluye esta parte diciéndole que el Señor constantemente nos disciplina a nosotros como creyentes. ¿Usted sabía eso? El Señor nos disciplina. Usted tal vez no se da cuenta o no lo quiere aceptar, pero el Señor disciplina a su iglesia. El Señor disciplina a los hermanos en Cristo. ¿No dice la Biblia que al hijo que ama, disciplina? El Señor nos disciplina. Y tal vez usted no quiere entender cómo el Señor lo está haciendo. Piense por un segundito, no me lo diga en voz alta. Pero usted posiblemente esté pasando por una que usted no sabe, pero por más vueltas que le doy no salgo el pie del plato. ¿Quién sabe si el Señor te está disciplinando? Bendita la gloria del Señor. El Señor disciplina, usa diferentes medios para disciplinarnos, porque Él nos ama. Si usted no ama a su hijo, si usted no ama a su esposa o su esposo, si usted no ama a su familiar, si usted no ama a su vecino, si usted no ama a su amigo, usted deja que se pierda. Pero si usted ve a alguien camino al precipicio, y usted ve a una persona camino a la muerte, y usted puede echar la mano, y usted puede decir a tiempo algo, usted lo hace porque le ama. Bendita la gloria de Dios. Y usted va a ver los frutos. Y hoy este púlpito representa para mí un fruto de los bofetones, de los correazos, de los cocotazos que yo recibí. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Cada certificado de bachiller o de maestría que usted levanta, el certificado de bautismo en las aguas y todas esas cosas son frutos de que usted aguantó vara, usted aguantó disciplina. Bendito el nombre del Señor. Y un buen soldado aprende a disciplina. Mi último punto. Un buen soldado pasa por una preparación psicológica. ¿Con qué juega el enemigo constantemente? Con las mentes. ¿No estamos viviendo hoy en los tiempos de mayor ansiedad? ¿No estamos viviendo en los tiempos de mayor depresión? ¿No estamos viviendo en los tiempos de una alza en suicidios? Niños, adolescentes, jóvenes. Estamos en unos tiempos donde todos los consultorios de psicólogos y de psiquiatras están al tope, llenos. La gente anda desesperada, porque si algo ataca el diablo, se llama nuestra mente. Nuestra mente. Usted tiene que prepararse psicológicamente como buen soldado. De antemano, piense y medite y ore cuando vaya a tomar decisiones. Es un proceso. Los pasos que damos en la vida son un proceso que requieren de que meditemos. Entiéndalo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice Efesios 4, 22. Esta es palabra de Dios. El apóstol le habla a la iglesia de Éfeso y ahora nos dice a nosotros: en cuanto a la pasada manera de vivir. Aleluya. Voy a repetirlo para los dos o tres que dijeron amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre.
Y hay una razón por la cual tienes que despojarte del viejo hombre. Porque el viejo hombre, dice la Biblia, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Alabado sea el Señor. Dice más, versículo 23, y aquí va para su mente. Y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Óyeme, una vez más, óyeme. Ese nuevo hombre está vestido con justicia y santidad. No es que somos creídos, no es que nos creemos mejor que nadie. Es que el nuevo hombre en Cristo tiene los dos elementos más importantes que un creyente puede tener: la justicia y la santidad del Señor. Bendito sea su nombre. Y yo quiero que usted sepa que esa santidad y esa justicia el Señor la ha dado a nuestras vidas, aun cuando yo no soy justo, aun cuando no soy perfecto, pero por declaración y por su gracia Él me ha hecho justo y a Él me ha hecho santo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso Él dice en el versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo no sabía que ser mentor de pastores era tan difícil. Yo pensaba que eso era fácil. No te rías, Freddy. Él sabe. Yo pensé que eso era fácil. Como yo llevo 15 años de maestra escuela, pero yo pensé que ser mentor de pastores nuevos era fácil. Porque si van a ser pastores, porque ya son maduros y ya están avanzados. Eso pensé yo. Hasta que ahora que me ordené, me nombraron mentor de algunos pastores, que yo soy el mentor de ellos. Ay, mi madre. Alabado sea el Señor. Yo le voy a confesar algo. Yo psicológicamente, Roberto, no me preparé para eso, porque yo pensé que ya eso era un guiso, que eso ya estaba ahí. Cuando yo escogí mi carrera que amo y que adoro, que es el maestro escuela, pero yo me preparé, no simplemente estudié 4 años, hice un intensivo. Todo ese proceso tiene una razón de ser. Si no te gusta, Juliel Crispín, aleluya, gloria sea el Señor. Esa es la razón de la preparación. Yo no voy al seminario por gusto. A mí no me ponen un mentor por gusto. Es para que yo pase por un proceso de aprendizaje, de enseñanza, de práctica. A ver si es verdad que yo aguanto presión o no. Y mentalmente, espiritualmente, uno renueva su mente y psicológicamente se prepara. Ya yo sabía a lo que venía en el mundo pastoral. Yo sabía que iban a haber momentos de alegría y de gozo y de felicidad. Pero hay muchos más momentos donde me quiero arrancar el pelo, aleluya, donde quisiera metérmele por dentro a la gente y decirle: abre los ojos, aleluya, busca a Dios, aleluya. Hay momentos donde yo quisiera empujar a la gente y que ellos vivan lo que yo vivo, sientan lo que yo siento. Alabado sea el Señor. Por eso nos preparamos. Cuando me pusieron de mentor de pastores y yo empecé a explicarle y les doy seguimiento, y cuando me dan trabajos y yo los corrijo: esto está mal hecho, vuelve y hazlo, esto no lo entiendo, y cuando empiezo con todo ese proceso y ellos se ponen: no, hombre, pero esto está demasiado, porque ellos piensan que la pastoral es pararse aquí el domingo, Dios le bendiga, hermano, vamos a comenzar el culto, aleluya, y tiran un mensaje mongo ahí,
flojito ahí, hasta psicológico, aleluya, y ya, y nos vamos para las casas. ¡No! Y tan mala enseñada está la gente que hoy en día todo el mundo quiere ser pastor por gusto. Si yo no me quiero someter, abro una iglesia, alquilo un local, le pongo un nombre, la iglesia de la tumba de Jesús, como se quiera llamar, y ahí empezamos los cultos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios por mi iglesia. Ay, pastores que me están oyendo al lado de allá. Yo tengo una iglesia hermosa. ¿Tú sabes por qué? Porque en 12 años que llevo pastoreando nunca me han dejado caer las manos. Bendita la gloria del Señor. Nunca me han dicho que no. Aleluya. Hay madurez. Pero eso me ha costado enseñanza, oración, enseñar, oración y paciencia. Pero Dios me preparó para eso. Y cuando yo veo personas, no, yo quiero ser pastor. ¿Yo cuándo empiezo? No, mi hijo, primero tienes que. Pero eso es demasiado. Si el Señor te llamó, ese es el propósito. El propósito es ese. Porque hay maestros que se llevan presos porque golpean a un niño, porque les hablan malas palabras, porque quisieron ser maestros porque empiezan ganando un poco más de $60,000 con vacaciones pagas, con las navidades libres de vacaciones, porque tienen sábado y domingos libres, porque salen a las 3 de la tarde de la escuela, porque es un horario perfecto. Uy, trabajo de 8 a 3, sábado y domingos libres, vacaciones de Navidad, Spring Break. Oye, eso es un trabajo perfecto y gano tanto. Ay, qué chévere. Así se oye bonito, pero cuando tengas al frente tuyo 32 chamacos mirándote, aleluya, alabado sea el Señor. Diferente, de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferente crianza. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Bendito el nombre del Señor. Si usted está preparado psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, usted sabrá qué hacer. Bendita la gloria del Señor. Por eso es que dice la Biblia, renuévate en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Concluyo. El servicio militar cristiano es voluntario. Voluntario. Por eso el himnólogo, no sé cuántos se acuerdan de esta alabanza. Freddy se debe acordar de ella también. El himnólogo decía: Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha ellos puedan ir. Ahí va. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Siendo voluntarios, listo a combatir. Aleluya. Gloria sea el Señor. Yo no sé en qué pensaba el que escribió eso, pero el que le escribió ciertamente era un soldado. Y después decía: de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? El soldado se entrena. La semana que viene continúo bajo el tema: el soldado se somete. Ay, aleluya. La semana que viene.